Pues bueno, vamos a tocar el siguiente tema, que es abordaje inicial y estratificación de la hemorragia en trauma para la toma de decisiones, ¿no? Hemorragia masiva es igual a transfusión masiva. Yo digo que actualmente no en un primer mundo, en nuestra población, lamentablemente sí, ¿no? Probablemente hemorragia masiva va a ser igual a transfusión masiva. Ya tenemos muchos fármacos que nos van a ayudar a mejorar la coagulación en los pacientes, sin embargo no están disponibles en todos nuestros medios. Actualmente tenemos ya la disponibilidad de varios fármacos y pues bueno, el Rotem, pues no todas las unidades contamos con ello. En el Hospital de Alta Especialidad de Ixtapaluca contamos con Rotem, tenemos también tombolastograma, las pruebas viscoelásticas, ¿no? Varias pruebas hematológicas y pues bueno, nos hemos dedicado a la tarea somos un centro de referencia, evaluamos a muchos pacientes de trauma, estamos localizados en una población estratégica, ¿no? Colindando con la carretera México-Puebla, ¿no? Cerca de la autopista México-Puebla, entonces la cantidad de accidentes que tenemos pues en esa zona son bastantes, ¿no? Recibimos mucho paciente de trauma y pues bueno, ¿qué es lo que tenemos que hacer cuando tenemos que evaluar a un paciente con trauma? Pues tenemos que tratar de tener un panorama de la evaluación inicial de estos pacientes. Vamos a identificar las características del choque hemorrágico, si el paciente está chocado o no está chocado, vamos a estratificar la hemorragia y pues bueno, tenemos que abordar un algoritmo de decisiones. Para nosotros poder prepararnos, siempre hay un llamado al 911, el 911 tiene que enlazar al hospital más cercano, ¿no? En esa zona de la metrópolis, somos el hospital más cercano que está colindando pues con la población en Puebla, Estado de México, Ciudad de México, autopistas, carreteras, y pues bueno, al recibir el llamado también nosotros nos preparamos, ¿no? Preparamos el área de urgencias, preparamos el área de terapia intensiva, se prepara un equipo quirúrgico, ¿no? Obviamente cuando llega el paciente con código trauma, ¿no? Echamos a andar el código trauma, es evaluado el paciente en el área de triage, ¿no? Realizamos una revisión primaria y pues vamos a evaluar los daños que tiene este paciente, ¿no? Esto nos va a conllevar a una solicitud de anexos de la evaluación primaria y el inicio de la reanimación, ¿no? O sea, ya sabemos, ¿no? El paciente va a ser abordado de forma multidisciplinaria. Soluciones, oxígeno, vía aérea, vamos a realizar la evaluación secundaria, ¿no? Solicitaremos algún estudio de imagen, contamos con ultrasonido, le realizamos algún FAST. Una vez estabilizado el paciente, lo pasamos a lo que es el área de imagen para algún estudio tomográfico en el caso de que lo requiera. Si es algo evidente que tiene que entrar a reparación quirúrgica, lo hacemos, ¿no? La finalidad es tratar de resolverle lo antes posible al paciente, porque el tiempo, como lo había comentado la doctora, el tiempo es vida para estos pacientes. Nos comentaba el doctor Fortuna, ¿no? No existe una hora dorada en el paciente con trauma, no en México, ¿no? Tenemos los días o la semana dorada, ¿no? La semana de oro, y pues bueno, eso es lo que pasa en nuestra realidad. Tratamos de hacerlo lo mejor posible en la fase prehospitalaria, pues bueno, el equipo prehospitalario se va a encargar de mantener una vía aérea adecuada, vamos a tratar de controlar pues el sangrado mediante compresiones, va a inmovilizar al paciente y lo va a trasladar a la unidad pues que tenga la mejor posibilidad para rescatar a ese paciente. En la fase hospitalaria pues nosotros estamos pues con la disponibilidad del área de reanimación, tenemos el equipo adecuado para abordar este tipo de pacientes. Iniciamos con la reanimación con soluciones cristaloides, de preferencia tibias, ¿no? Esto no siempre es posible. Se realiza la monitorización de forma adecuada, el manejo multidisciplinario, obviamente damos el aviso del código trauma, se aborda por parte del laboratorio, hematología, ¿no? Todo el equipo, pues estamos coordinados para tratar de recibir estos pacientes. Como es una zona de alta demanda, nosotros pues tenemos que catalogar a nuestros pacientes por el sistema de triage, ¿no? Recordando el sistema de triage, pues es importante evaluarlo, los pacientes con
catalogados como un código rojo van a ser atendidos de forma inmediata. Tienen lesiones que están poniendo en riesgo su vida, pero son altamente recuperables. Los pacientes que están en código negro tal vez aún presentan signos vitales, pero sus lesiones son tan severas que la posibilidad de sobrevida pues es baja, ¿no? Entonces estos pacientes pues prácticamente son los últimos que vamos a atender. Los siguientes pacientes que serán atendidos son los que estarán catalogados en un código amarillo, los cuales van a tener lesiones que no amenazan la vida en ese momento, pero tampoco se debe retrasar su atención porque se puede agravar, ¿no? Y los pacientes con código verde, pues bueno, ellos pueden esperar un poco más de tiempo. Durante la evaluación primaria, pues de acuerdo al ATLS lo vamos a dividir, bueno, se clasifica, ¿no? Vamos a realizar el ABCDE, la vía aérea la vamos a controlar, vamos a mantener la vía aérea permeable, aspiraremos secreciones, vamos a manejar el control de cervicales de forma adecuada, evaluaremos y proporcionaremos el oxígeno suplementario que requiere el paciente, evaluando la frecuencia respiratoria e inspeccionando el tórax, ¿no? Aquí es donde identificamos lesiones que ponen en riesgo la vida. Si vemos que el tórax está simétrico, uno de los hemitórax no se está movilizando, el paciente tiene uso de músculos accesorios de la respiración, pues bueno, todas esas señales nos van indicando que tiene un compromiso de la vía respiratoria del paciente o tiene algún problema durante la ventilación, ¿no? En la letra C es el control de la hemorragia, el control de forma externa. Lo más útil siempre va a ser la compresión. Ahí existen diferentes tipos de dispositivos, ¿no? Torniquetes también son utilizados. Obviamente sabemos que el uso de un torniquete, pues el uso va a ser temporal en lo que se da un tratamiento pues definitivo. Evaluaremos dentro de la letra C el nivel de conciencia del paciente. Evaluaremos la perfusión tisular, la presencia de pulso, ¿no? Qué tanta disminución del pulso tiene este paciente, si se encuentra con la habilidad en el pulso. Y en el caso de que el paciente llegue por un paro cardiorrespiratorio y está asociado a hemorragia, pues iniciar la reanimación adecuada con compresiones torácicas más la reanimación. Hay que inmovilizar pelvis así como extremidades para tratar de disminuir el sangrado. La simple inmovilización y estabilización de las extremidades, eso nos va a ayudar para detener los sangrados. Avisar al equipo quirúrgico y pues bueno, evaluar el nivel de conciencia, ¿no? En qué momento va a requerir nuestro paciente un manejo avanzado de la vía aérea, también es importante. Obviamente puede haber encefalopatía hipóxica. Tenemos que exponer al paciente para evaluar todas las lesiones que sean posibles, tanto pues anteriores como posteriores. Desde que llegue el paciente tenemos que voltearlo para ver si tiene alguna lesión que pueda poner en riesgo la vida, algo que no sea evidente. Hace unos días tuvimos un paciente que llega al área de urgencias, el cual pues bueno venía con una herida por un objeto punzocortante, fue un machete a nivel de la espalda, estaba pues, totalmente expuesto el pulmón, de forma anterior no tenía nada, el paciente estaba chocado, pero la ventilación no era adecuada al girarlo, pues evidenciamos este tipo de lesiones. El choque hemorrágico. La hemorragia es la principal causa de muerte en trauma. Cobra la vida aproximadamente del 40% de todos los pacientes que están asociados a trauma, ¿no? Lamentablemente, de este 40%, la mayoría son jóvenes, ¿no? Un factor de riesgo, ser hombre. Ser hombre, pues, somos los que estamos más expuestos al trauma. Nos gusta la adrenalina, nos gusta la velocidad, nos gusta exponernos, ¿no? Se ha demostrado en muchas ocasiones. El choque hemorrágico es una anormalidad del sistema circulatorio, el cual va a ser secundario a la pérdida de sangre. Esto nos va a generar una hipoperfusión inadecuada con una disminución del aporte de oxígeno a nivel celular. Si no tenemos oxígeno, las vías metabólicas cambian y entonces el metabolismo va a entrar en un metabolismo anaerobio con la producción pues, subsecuente de sus productos, la acidosis. Los signos de hipoperfusión, alteración del estado de alerta, los pulsos periféricos disminuidos, puede haber llenado capilar retardado, la piel pálida, moteada, piel fría, la saturación de oxígeno baja, una disminución de la tensión arterial media, la uresis disminuye, el paciente puede estar en anuria. Todos estos signos son importantes. Si tenemos alguna fuente que nos está evidenciando un sangrado, pues bueno, hay que tratar de detenerlo.
Dentro de la fisiopatología del estado de choque, pues bueno, va a haber una respuesta compensatoria de forma inicial. El paciente está perdiendo sangre, ¿no? Si perdemos sangre, perdemos volumen, perdemos el volumen telediastólico. Si disminuye el volumen telediastólico, el organismo va a tratar de mantener su gasto cardíaco. ¿Qué hace para compensar el gasto cardíaco? Va a incrementar la frecuencia cardíaca. Perdimos volumen. Entonces, la razón es esa, por la cual pues, se incrementa hay una liberación de catecolaminas endógenas, la cual va a incrementar la frecuencia cardíaca, y a su vez estas catecolaminas van a estar actuando en las resistencias vasculares periféricas, incrementando las resistencias vasculares. Ese es el típico patrón hemodinámico: incremento de la frecuencia cardíaca, incremento de las resistencias vasculares. El gasto cardíaco, pues bueno, dependiendo del tiempo de ese choque y qué tan compensado va a estar, el gasto cardíaco puede estar disminuido. La presión aumenta la resistencia vascular periférica, y esto conlleva a que incrementa la presión arterial diastólica, lo cual nos va a reducir la presión de pulso. Si nosotros analizáramos una presión de pulso, veríamos que la diferencia entre la presión de pulso sistólica y diastólica se va a acortar. Si nosotros vemos un acortamiento de esta diferencia de estas dos presiones, pues bueno, probablemente ese paciente está con pues un choque hipovolémico, ¿no? Requiere volumen este paciente. Todo esto pues nos va a llevar a una hipoperfusión tisular. Va a disminuir la presión arterial media. Cada uno de nuestros órganos tiene una presión de perfusión orgánica, ¿no? Dentro de los que podemos evaluar, ¿no? O el que está evaluado pues más comúnmente es la presión de perfusión renal. ¿Cómo podemos evaluar que el riñón se está perfundiendo? Pues va a haber producción de orina. Si el riñón no se está perfundiendo, pues va a empezar con oliguria o nos va a llevar hacia la anuria. El gasto urinario es un símil del gasto cardíaco, así como también la saturación venosa central, lo cual pues va a estar asociado con el retorno venoso. Dentro de la fisiopatología, la hipoxia pues va a favorecer el metabolismo anaerobio y nos va a formar ácido láctico. Ese ácido láctico que se está produciendo pues también va a estar acompañado de la liberación de patrones asociados a daño, incluidos ADN mitocondrial y los péptidos de formilo, lo cual pues nos va a desencadenar una respuesta inflamatoria. La inflamación pues también se va a echar de la mano, va a estimular también la coagulación. Al no tener el oxígeno suficiente y al estar utilizando un metabolismo anaerobio que es insuficiente para mantener la producción de ATP, los ATP se empiezan a disminuir y con esto va a fallar la homeostasis. Si no tenemos el ATP suficiente, van a empezar a fallar las bombas pues, que requieren de ATP, como la bomba sodio-potasio ATPasa. Si falla la homeostasis de los electrolitos, pues todo esto nos va a llevar a una muerte celular, pues ya sea programada por apoptosis o una muerte celular por necroptosis. Y aquí tenemos, ¿no?, la tríada mortal. En un paciente con un choque hemorrágico va a empezar a presentar hipotermia, pierde calor, pierde la circulación, ¿no? Va a tener coagulopatía. Esta coagulopatía va a ser por el consumo mismo de los factores de coagulación, consumo de plaquetas, consumo de fibrinógeno, y todo esto se va a estar asociando con el metabolismo anaerobio que nos va a estar generando un medio ácido. Esto nos va a llevar a una acidosis. Esta tríada mortal pues va a ser un círculo vicioso, el cual va a favorecer que el paciente siga sangrando. Nosotros sabemos que para que la coagulación funcione, para favorecer la agregación de una plaqueta, nosotros debemos mantenerlo en un pH lo más alcalino posible. Mientras más se acerque a la acidez, la agregación de esa plaqueta va a ser deficiente. Entonces la acidosis va a ser mala para esta coagulación, ¿no? Esto, pues bueno, a esta coagulopatía se le puede agregar la deficiencia de calcio. El calcio es un factor muy importante de la coagulación, casi no lo tomamos en cuenta, pero el hecho de que se está consumiendo por la activación de la misma coagulación, se va a empezar, la disminución del factor calcio también se va a asociar a la coagulopatía, y a eso es lo que le llamamos el diamante de la muerte. Durante la evaluación inicial tenemos que reconocer el choque circulatorio profundo. Esto va a ser meramente clínica, ¿no?
La clínica, junto con nuestro conocimiento en el área de urgencias, en el área de trauma, en el área de medicina crítica, en el área donde estemos, ¿no? Tenemos que tratar de tener este conocimiento asociado al mecanismo de lesión. No es lo mismo una persona que sufre un accidente automovilístico a 80 kilómetros por hora, ¿no? Que una persona que llevaba cinturón de seguridad, se activó la bolsa de aire. No vamos a buscar el mismo trauma o los mismos mecanismos de lesión con una persona que viajaba a 140 kilómetros por hora, ¿no? Traía su cinturón de seguridad, se activó la bolsa de aire, pero el cinturón de seguridad se rompió, la bolsa de aire se rompió, encontramos el vehículo con el volante totalmente destrozado, el paciente viene con un tórax totalmente irregular, ¿no? Entonces, en base al mecanismo de lesión, son la serie de sospechas que debo tener con respecto a el posible trauma que tenga nuestro paciente, ¿no? Pasa muy seguido que el paciente con trauma de abdomen es uno de los que pues a lo mejor pasa más desapercibido, porque tal vez el paciente venía en una motocicleta, sale eyectado, contundió contra pues, el manubrio de la motocicleta previo a salir eyectado, ¿no? Lo encuentran ahí tirado, todos nos enfocamos en el traumatismo craneoencefálico, el paciente siempre está chocado, estuvo perdiendo ahí pues, sangre en el sitio de lesión, ¿no? Y nunca nadie pensó en que tal vez ese paciente pudiera tener algún trauma de abdomen, ¿no? Un choque oculto. Trataron de compensar con soluciones cristaloides, trataron de compensar con hemoderivados, hemocomponentes, sin embargo el paciente persistía con un estado de choque. Entonces este tipo de pacientes que llegan a tener un trauma de abdomen, a veces se retrasa la identificación de la hemorragia, ¿no? A lo que le llamamos choque oculto. El hecho de realizarle un FAST a este paciente de una forma inicial nos podría dar una idea sobre qué tipo de órgano está lesionado. Aún con tomografía, si la tomografía es muy temprana al inicio del trauma, no podemos ver nada. Lo ideal es de que ese tipo de pacientes se realice una tomografía de forma secuencial entre las 6 y las 8 horas para poder evidenciar, ¿no?, hemorragias no identificadas durante pues, el primer estudio, ¿no? Esto cuando tenemos el caso de un choque oculto, ¿no? Entonces es importante tener la sospecha, ¿no?, para poder identificar un choque circulatorio, ¿no? Difícilmente yo creo que se nos va a ir un choque hemorrágico pues, de gran magnitud, sin embargo el trauma de abdomen es el choque hipovolémico por excelencia, es algo que sí tenemos que tomar en cuenta. Tenemos que asegurar la vía aérea, ¿no?, para poder ventilar al paciente, se tiene que oxigenar todo ese sistema, hay que monitorizarlo, tratar de mantener una presión de pulso adecuada para garantizar una presión de perfusión tisular. Nos podemos apoyar del déficit de base y los niveles de lactato para poder identificar el grado de choque que tiene nuestro paciente. Está la clasificación de Davis, ¿no?, en el cual pues, nosotros podemos identificar, de acuerdo al déficit de base, ¿no?, la severidad del estado de choque, ¿no? Si tenemos un déficit de base de 0 a -2, pues el déficit de base, el estado de choque va a ser pues 1, ¿no? Pero si ya tenemos un déficit de base de -10, eso nos habla del estado de choque que es demasiado profundo, ¿no? Estamos hablando de un grado 4, la severidad es bastante. Y esto va en relación pues junto con la clínica, ¿no? ¿En qué momento pues nuestra frecuencia cardíaca se empieza a incrementar para tratar de compensar ese gasto cardíaco? Cuando perdemos un aproximado de 750 a 1500 mililitros. Esto para un paciente normal. En la paciente embarazada, ellas llegan a tener pérdidas de 1500 mililitros, ¿no? Y apenas si hay una variación con su frecuencia cardíaca, ¿no? Porque dentro de su fisiología, ellas se preparan para una hemorragia, se preparan para tener un parto, ¿no? Entonces, por eso vemos un incremento de factores de coagulación, un incremento de fibrinógeno, un incremento de la volemia sanguínea, ¿no? Ellas están preparadas para este tipo de hemorragias, ¿no? Sin embargo, pues bueno, cambia un poquito en la mujer embarazada.
La presión de pulso, miren, aquí en el grado 2 empieza a disminuir la presión de pulso, la frecuencia respiratoria se va a empezar a incrementar en el grado 3, ¿no? ¿Por qué se incrementa la frecuencia respiratoria? Bueno, va a estar tratando de compensar una acidosis metabólica para tratar de mantener esa homeostasis, tratar de mantener ese pH. Mientras más ácido se pone pues toda la circulación, peor le va a las resistencias vasculares, aunque dentro de la fisiopatología del choque hipovolémico está compensar con incremento de la frecuencia cardíaca, así como con incremento de las resistencias vasculares. Cuando nosotros nos enfrentamos a un estado de acidosis severa, las resistencias vasculares se pierden. Eso va a impactar también en la fuerza de contracción a nivel miocárdico y pues bueno, el paciente se puede ver severamente afectado por esta situación. El gasto urinario disminuye en un grado 3, ¿no? Cuando tenemos una pérdida de líquido de 1500 a 2000 o más de 2000, empieza a disminuir el gasto urinario y pues podemos encontrar al paciente totalmente anúrico, ¿no? Y pues bueno, el estado de alerta, ¿no? Obviamente el estado de alerta se va a ver afectado si hay una hipoperfusión, aunque ese paciente puede cambiar si está asociado o no asociado con un traumatismo craneoencefálico, ¿no? ¿Cuál sería la diferencia? Que mantenga mecanismos de autorregulación cerebral. Vean aquí, en el grado 3, cuando nosotros estamos perdiendo de 1500 a 2000 mililitros, lo que sería aproximadamente del 30 al 40% del volumen sanguíneo, aquí ya hay una necesidad de hemotransfusión. ¿En qué momento nosotros debemos decidir si transfundir o no transfundir a un paciente? Pues después de la reanimación inicial, ¿no? Si el paciente persiste con datos de inestabilidad, hay que iniciar la hemotransfusión. Y esto no quiere decir que la reanimación inicial tenga que ser con 3-4 litros, ¿no? Ahorita vamos a ver la reanimación inicial y el paciente después de iniciar con los hemoderivados, ¿no? En un grado 3 persiste con inestabilidad hemodinámica, ya empezamos con hemoderivados, pero persiste la inestabilidad hemodinámica, hay que activar un protocolo de transfusión masiva. Dentro de la reanimación, hay que obtener un acceso venoso central, vamos a pasar soluciones endovenosas a una temperatura pues, lo más fisiológico posible, 37 a 40 grados centígrados. Iniciamos con un bolo de cristaloides, ¿no? Cristaloides, no hay mucha diferencia de acuerdo a los estudios entre pasar una solución salina y pasar una solución pues, balanceada, ¿no? Yo siempre opto por soluciones balanceadas, son un poco más nobles con el endotelio, nos ayudan a proporcionar pues bicarbonato, ya tienen lactato, el cual se va a metabolizar a nivel hepático y vamos eso es lo que han evidenciado los estudios, ¿no? Que nos favorecen el incremento del bicarbonato. Ese bicarbonato va a funcionar como un buffer para mejorar el pH sanguíneo y pues bueno, esto también va a favorecer la coagulación, ¿no? Sin embargo, no mucho líquido. No más de 1.5 litros, porque administrar más de 1.5 litros durante la reanimación inicial puede incrementar la probabilidad de muerte. Esto por hemodilución de los factores de coagulación. Si no responde a la reanimación inicial, hay que iniciar con transfusión de sangre. ¿Cuál es la meta? Tratar de mantener una uresis horaria, ¿no? Que el paciente empiece a orinar, ¿no? Si no tenemos una uresis horaria por lo menos de 0.5, hay que incrementar, ¿no? la reanimación. Tenemos que mantener una presión arterial media de 65 a 75 presiones de perfusión orgánica. ¿De cuánto es la presión de perfusión renal? 55 milímetros de mercurio. ¿Por qué todos nos hablan de 65 milímetros de mercurio? Tratar de mantener una PAM, porque tenemos que mantener un margen de seguridad, ¿no? 10 milímetros de mercurio por arriba de la presión de perfusión orgánica. De esa forma nosotros podemos garantizar que con 65 milímetros de mercurio el riñón va a mantener su función. Ok, si el paciente persiste con acidosis, tenemos que continuar con la reanimación, intensificarla, ¿no? Y probablemente eso nos está hablando de que la hemorragia aún persiste, ¿no? El déficit de base y los niveles de lactato van a ser también útiles para determinar la presencia y la gravedad del estado de choque, ya lo habíamos visto, ¿no? Si nosotros iniciamos la reanimación y el paciente responde al bolo inicial, probablemente la pérdida hemática fue menor del 15%. Si nosotros iniciamos la reanimación y el paciente mejora, pero posteriormente se inestabiliza, probablemente su pérdida hemática estuvo entre el 15 y el 40%. Y ese paciente va a requerir
de hemotransfusión. Si el paciente no tiene ninguna respuesta a la reanimación inicial, tenemos que considerar, pues, activar un protocolo de transfusión masiva, porque nos estamos enfrentando hacia un choque hemorrágico con una hemorragia masiva con pérdidas de más del 40%. Hay varias definiciones para, pues, lo que sería la transfusión masiva y hemorragia masiva, ¿no? Sin embargo, este es un metaanálisis en el cual, pues, una revisión sistemática en el cual se identificaron, ¿no?, diferentes definiciones. Analizaron cientos de estudios y el más común que encontraron, o el patrón que más se repetía dentro de los estudios, era transfundir más de 10 unidades de glóbulos rojos en las primeras 24 horas o de 3 a 5 unidades de glóbulos rojos entre la primera y la sexta hora, ¿no? Si nosotros vamos a tener que iniciar la reanimación vamos a empezar la hemotransfusión, lo que se recomienda es tratar de mantener una proporción balanceada 1-1-1. Esto es el inicio, pero actualmente iniciar una reanimación balanceada 1-1-1 no quiere decir que todo el tiempo que tengamos que pasar los 10 concentrados eritrocitarios, ¿no?, estar hemotransfundido constantemente al paciente. Actualmente disponemos de pruebas viscoelásticas y tenemos que tratar de guiar nuestra reanimación en base a las pruebas viscoelásticas. La transfusión masiva, pues, va a estar asociada a una hemorragia masiva, la cual, pues, va a estar asociada a una coagulopatía. Tenemos que entender que al existir un sangrado, el paciente va a requerir reanimación y, pues, esto puede estar asociado a coagulopatía, ¿no? El calcio es muy importante administrarlo, se va a estar consumiendo durante el sangrado y hay que estarlo administrando durante la coagulación. Las pruebas viscoelásticas nos van a ayudar para estar mejorando la reanimación de este paciente. Hay coagulopatía asociada al trauma, ya nos tocó verla con la doctora. Tenemos pruebas viscoelásticas, Rotem y tromboelastograma, ¿no? El ácido tranexámico es muy importante iniciarlo para tratar de evitar la fibrinolisis, para tratar de evitar la lisis de ese coágulo, lo que ya se formó, que ahí se quede, ¿no? Entonces hay que administrarlo, ¿no? 1 gramo durante 10 minutos es la primera dosis, podemos repetir el gramo, ¿no?, en una infusión continua durante 8 horas. El fibrinógeno, hay muchos estudios que avalan que el primer sustrato que se consume dentro de una hemorragia es el fibrinógeno. Entonces, para que nosotros podamos formar un coágulo necesitamos tener plaquetas, fibrinógeno, factores de coagulación. Si este es el primero que se consume, lo primero que debemos iniciar, pues, sería fibrinógeno. Este es un protocolo de transfusión en el cual, pues, podemos guiarlo por tromboelastograma o iniciar un manejo empírico. Aquí en este ejemplo tenemos el inicio de ácido tranexámico en un trauma o en una hemorragia postparto, en el cual, pues, bueno, vamos a iniciar con 1 gramo de ácido tranexámico. En las primeras 3 horas del sangrado podemos dejar la infusión, ¿no? Aquí tenemos que considerar la administración de 2 gramos de fibrinógeno, de concentrado de fibrinógeno, o si no lo tenemos disponible, pues podemos administrar plasma fresco congelado, ¿sale? De 10 a 15 mililitros por kilogramo de peso. Si el paciente requiere, activamos un protocolo de transfusión masiva, ¿no? Podemos empezar a administrar hemocomponentes, un concentrado eritrocitario o negativo, plasma fresco congelado, un pool plaquetario, ¿sale? Para tratar de mantener las plaquetas por arriba de 100,000. La alternativa, si no contamos con ello, administrar 2 gramos de concentrado de fibrinógeno. Si nosotros contáramos con un Rotem, pues, bueno, dependiendo la característica que tengamos en el Rotem, ¿no?, que aquí tenemos pues los valores, ¿no? El CTEN, el FIBTEN mayor de 600 o una lisis mayor del 5%, a esto nosotros lo vamos a asociar con una hiperfibrinolisis. ¿Cuál es el tratamiento de la hiperfibrinolisis? Ácido tranexámico. Si nosotros tenemos hipofibrinogenia, un A5 en el Extem menor de 35 milímetros y un A5 en el FIBTEN menor de 10 milímetros, entonces esto lo vamos a asociar con déficit de fibrinógeno. ¿Cuál va a ser el tratamiento? Fibrinógeno. Entonces el Rotem nos va a ayudar a guiar la reanimación, ¿no? En base a lo que nosotros vayamos teniendo en las gráficas y en los valores numéricos, va a ser nuestro algoritmo de decisiones. Si no contamos con nada, plasma fresco congelado,
El paciente persiste con sangrado, tratar de contener, si está en quirófano, empaquetamiento, control de daños y tratar de referir si es que no podemos ofrecerle algo más, ¿no? Con esto concluimos nuestra charla. El choque hemorrágico es la primera causa de muerte en trauma. Tenemos que tratar de mejorar la identificación temprana para poder realizar y brindarle un inicio de reanimación lo antes posible al paciente para mejorar el pronóstico. La no respuesta al manejo inicial pues, debe llamarnos la atención para poder activar protocolos de transfusión masiva. El ácido tranexámico disminuye la mortalidad, el concentrado de fibrinógeno puede administrarse en caso de una hemorragia incontrolable, sustituye la administración de plasma o, de forma inicial y puede seguirse mediante pruebas viscoelásticas.